pues, la dinámica que vamos a tener es que vamos a estar discutiendo las diferentes áreas de desarrollo y se van a plantear primero un tema central y se va a discutir con lo que relacionan todos los grupos, al igual que se va a ir mencionando, digamos que paralelamente, anécdotas importantes que se relacionen con ese tipo de ideas. Entonces, pues respecto a mi grupo, con la ola industrial, se puede decir que digamos que la mitad de los abuelos entrevistados pertenecieron a empresas de manufactura, en donde se veía una producción masificada, en donde básicamente se trataron a nuestros abuelos, que eran empleados, como simples, no sé, se podría decir objetos, dado que no tenían privilegios, las opciones de ascenso eran, digamos que bastante limitadas, y no tenían una opinión que digamos que valiera la pena o que fuera respaldada frente a las directivas de la empresa. Escasamente tenían pues una relación con sus jefes y básicamente su día a día se convertía en una rutina, puesto que solo les tocaba cumplir con sus objetivos, los cuales eran en su mayoría tareas rústicas. Pues complementando lo que decía Daniel, pues nosotros vimos que en una gran parte de nuestros abuelos se empezó como a pasar de ese entorno en que era de lo rural a urbano. Entonces vimos como todas las empresas empezaron a tomar parte en la ciudad y empezaron a crear industria y con eso hacer un efecto en la ciudad, logrando que se pudieran construir vías, haciendo nuevos edificios para la ciudad y dando de un paso de lo rural a lo urbano. Y pues otras de las cosas así importantes es que todos los procesos eran a mano, pero algunos que lograron tener una gran cantidad de tiempo en las empresas pudieron vivir ese cambio de lo manual a las máquinas, y ahí se puede ver un poco de los procesos industriales. Nuestros abuelos nos comentaban era que ellos se sentían muy frustrados cuando hubo ese cambio que comentaba él de lo manual a lo tecnológico, porque muchas veces cuando apenas llegó la computadora y todas las cosas ellos no tenían la menor idea de cómo hacer eso. Entonces a nosotros nos contaban que ellos ponían a llorar, que a veces se esperaban tanto que les daban ganas de renunciar y no seguir en su trabajo solamente por ese cambio. O sea, fue muy duro para todos los jóvenes que entrevistamos. Bueno, tenemos un abuelo que trabajó en Cartón de Colombia. Entonces él nos contaba que antes había había máquinas muy ruidosas, entonces en la seguridad industrial se presentaban muchos daños auditivos, pero después con el paso del tiempo se fueron implementando nuevas campañas de concientización y nuevas herramientas para que no sufrieran incidentes. Bueno, en el caso de nuestro grupo entrevistamos a una abuelita que trabajó 20 años en una compañía en Estados Unidos. Trabajó en Dermapar, que se encargaba de hacer moldes plásticos. Entonces, contrastando con lo que decían mis compañeros, eran situaciones muy diferentes, porque ella me contaba que tenía muy buena relación con el jefe, con sus compañeros, y que la trataba muy bien, y que incluso hubo un momento que la empresa cayó en bancarrota y la compró una compañía inglesa, y que a partir de ahí se le mejoraron aún más las condiciones de trabajo. Entonces pues es importante ver cómo en un país a otro habían bastantes diferencias en las condiciones laborales. Tomando en cuenta lo que decía Natalia y Daniel, en esa época la seguridad industrial era muy poca. De hecho, mi abuelo me contaba que muchos de sus compañeros sufrieron grandes daños en su parte física a raíz de que las maquinarias no tenían ninguna seguridad, y también de que en esa época las personas no contaban como con una seguridad social y no se le pagaba la salud como tal. Añadiendo un poco lo que decía también Natalia, mi abuelo cuando se vino a vivir acá a la ciudad de Cali, porque él era de Ibagué, vio que las empresas estaban asentando más que todo en las cabeceras municipales de cada departamento, y que el caso de esa época era que Carvajal y Cartones Colombia eran las mayores empresas en esa época. Lo que sí había malo era las condiciones de la planta, porque ella trabajaba en el estado de New Jersey, y allí pues hay las 4 estaciones. Entonces cuando había mucho calor
Era muy caliente esa planta, además que pues había falta de higiene. Y lo mismo pasaba cuando era invierno, o sea, eran muy extremistas los climas y las condiciones de la planta no estaban adecuadas para ello. Bueno, en nuestro grupo vimos que la tecnología permitía solo para hacer trabajos muy manuales, porque era una tecnología muy rústica. Pues como lo han dicho los otros compañeros, hubo un cambio pues, muy grande en cuanto a la tecnología pues, rústica a pasar pues, al computador, entonces hubo pero mucha dificultad para poder hacer ese cambio. En cuanto a las relaciones, había una relación de mucho respeto por parte de los subordinados a los jefes. Había mucho respeto, entonces lo que dijera el jefe pues más o menos era lo que se hacía, entonces siempre los integrantes, los trabajadores como que siempre estaban pendientes de lo que dijera el jefe, pues como que era mucho respeto. Tomando en cuenta aquí lo que mi compañero dice de la tecnología, yo entrevisté a una abuelita que trabajó por 25 años en Johnson & Johnson. Pues ella me contaba que antes no había tanta maquinaria pues como lo hay ahora, ella es pensionada ya, como lo hay ahora, y que cuando llegó esa ola industrial de la maquinaria sofisticada, eso fue como muy, ¿cómo se diría? Como muy traumático para ellos, porque eso despojó a casi que más de la mitad de los trabajadores con los que contaba la empresa. Y también me contaba que pues, en el ambiente laboral, lo que decía mi compañero, se manejaba un alto respeto con los jefes y pues había una muy buena comunicación y un buen trabajo en equipo. Además de esto nos contaban que a pesar de que algunas empresas como Carvajal contaban con prensas de alta tecnología, pues una tecnología no tan avanzada y de punta, donde mi abuelo que trabajó allá me decía que estas prensas eran muy seguras porque tenían rodillos, bielas, piñones al aire libre, entonces los operarios tenían un contacto muy cercano con estos y muchas veces personas tuvieron accidentes con la ropa o llegaron a sufrir amputaciones de alguna extremidad. También nos contaron sobre la calidad en las áreas productivas. Por ejemplo, supimos que en esta época la supervisión de las obras era muy importante para poder producir bien y terminar los productos de manera completa y de la calidad más óptima. A pesar de esto, sin embargo, la producción en esta época era manual y no había automatización, lo cual hacía que la producción era menor respecto al día de hoy. También era importante el almacenamiento de los productos, lo cual hacía que llevaba un punto importante en la logística de industrial. Es muy importante recalcar la diferencia que había entre los pueblos y las ciudades, porque como dije anteriormente, mi abuelo venía de Ibagué y cuando vino a Cali vio una gran diferencia, porque en los pueblos no había ninguna pavimentación, la electricidad que había era solamente durante la noche, ya que durante el día la luz que tenían era la luz solar. Entonces es muy importante recalcar que en esa época la pavimentación no era muy fuerte. De hecho, mi abuela, ella tenía familiares que trabajaban con las personas que estaban encargadas de que se dinamitara los lugares en donde se obstaculizaba el paso de las vías entre ciudades. Entonces es muy importante ver que como aún hoy en día lo vemos, hay una gran diferencia entre lo que son los pueblos y las ciudades. El desarrollo industrial de las ciudades era mucho más avanzado, pues en esa época apenas se había construido el 30% de lo que es la ciudad de Cali hoy en día, pero los pueblos sí, efectivamente no tenían nada. El transporte en esa época era bicicleta o a pie. Bueno, entonces, continuando con la idea de que no habla como tanto de la ciudad como de la urbanización como tal, sino más bien de los pueblos aledaños, ¿quién tiene algo para participar respecto a la obra agrícola minera?
Yo. Pues complementando eso, pues Sánchez decía que su abuelo se transportaba en bicicleta. Un abuelo que entrevistamos nos decía que él vivía en Palmira y en Palmira no alcanzaron a percibir lo que era el tráfico y nada de estas cosas, sino que vivían de lo que pues utilizaban sus pies y las bicicletas para poder transportarse. Pero eso fue en una época ya donde todavía no había gran desarrollo, y pues ya después de eso pasaron de ser campesinos a empezar a estudiar y hacer cosas para poder pasar a lo urbano y tener un mejor desarrollo. Bueno, al entrevistar a mi abuelo, él me dijo que en la zona donde él vivía, pues, que era una finca en Armenia, en esa época todo el desarrollo pues, de los pueblos y de las zonas campesinas estaba basado en que también estuvieran las fincas, en qué condiciones estuvieran las fincas. Entonces, en esos lugares pues, se producía pues, el sustento alimenticio, financiero, de todos esos sectores. Entonces, pues, en una parte pues, el desarrollo estaba muy unido, pues, muy pues, de la mano con el desarrollo de las fincas. ¿Alguien más tiene algo para decir respecto a la agrícola minera? Marco. Con relación a lo que decía Andrés, pues yo entrevisté a mi abuela y ella no trabajaba acá en Cali, sino en Antioquia, también en un pueblo. Entonces también se podía ver cómo pues, era muy diferente el desarrollo industrial pues, de las ciudades y de los pueblos. Además ella me contaba que para llegar a donde les tocaba trabajar tenían que movilizarse en caballo y que se demoraba 3 horas. Entonces, y pues que también se veía que las carreteras pues ninguna era pavimentadas ni nada de eso, entonces se podía ver la diferencia pues del desarrollo que había. Listo, entonces, ahora, ¿qué les parece si contraponemos lo que ocurría en los pueblos aledaños con lo que representa la ola de la agronomía, que es, digamos que un panorama mucho más tecnológico? ¿Alguno tiene algo para aportar pues, para esa ola? Andrea. Pues en la ola de la agronomía, en la ola de la tecnología, lo que están hablando respecto a los medios de transporte, nosotros entrevistamos a 2 abuelos, uno de Estados Unidos y otro pues aquí colombiana, de los cuales entrevistamos. Hicimos esa comparación entre los medios de transporte que había. Entonces decían que no eran, obviamente a los transportes de ese tiempo eran mucho más eficientes, que no era como tan burocrático el proceso y traumático de montarse en un bus. Además de que había mucha diversidad, como lo mencionaba Adriana, habrían ferrocarriles, buses, caballos, el medio que fuera necesario para transportarse. También decían que eran mucho más seguros, que ahora actualmente no se puede confiar en nadie, ni siquiera en el bus o transporte en el que uno va montado. Entonces decían que era mucho más seguro, que se iban a pie también por la parte económica, que preferían economizar y así dinamizar mucho más su trabajo. Y también decían que no eran masivos, y la comparación obviamente del bus con el subway, decían que era mucho más eficiente, mucho más rápida, y comparando como esa parte del medio de transporte de Estados Unidos, pues era mucho, no había que esperar tanto por el medio de transporte. Y dentro de la tecnología también en la maquinaria, lo que han hablado de la ola industrial, que también se relaciona ahí, el trabajo era muy manual, lo que decían era todo como muy limitado y no había como esas oportunidades así de ver grandes cosas, grandes rasgos. No, mira que ahorita Natalia Montoya me mencionaba una idea re importante. ¿Cuál es que era? ¿De la seguridad industrial o...? No, de la ola de la agronomía. ¿Vos me estabas comentando algo importante? Pues yo quiero hablar acerca de eso. Ah, dale, habla. En la parte de la ola de la agronomía, nosotros teníamos un abuelo que trabajó en Ecopetrol. Entonces ese abuelo nos decía que, o sea, nosotros lo pusimos como la ola de la agronomía porque lo tomamos en cuenta de que, o sea, ellos estaban viviendo un proceso de sistematización. Entonces lo tomamos como agronomía porque era un proceso que ellos estaban en su empresa, ellos estaban sintiendo esa evolución de la parte manual a la sistematización, y más en una empresa tan grande como es Ecopetrol. Además vemos que pues, el abuelo nos decía que en ese momento se sentía por conocimiento y casi no era por palanca como vemos en muchos casos ahora en nuestro tiempo. Y además nos decía que las personas que iban ascendiendo eran las personas que tenían mucha adaptabilidad, o sea, las personas que decían, sí, yo quiero aprender acerca de la tecnología, y pues evolucionaban con respecto a ese tipo de cosas.
Mira que de eso pues mi abuelo también me comentó un poco. Mi abuelo trabajó en Coltabacos, pero él era un operario y me decía que como que a medida que ellos iban rotando de puesto a veces, tenían que vivir una capacitación que muchas veces a algunos empleados les daba muy duro porque se trataba ahora de manejar máquinas o de el simple recargar suministros para una máquina. Era digamos que algo complicado para ellos porque nunca habían tenido un contacto como cotidiano con este tipo de elementos. Ellos que eran como más propensos o eran como más habilidosos cuando se trataba de trabajar con la materia prima como tal o de hacer revisiones o controles a productos. Pues otra cosa que vimos en nuestros abuelitos es que conocimos uno que trabajó en el puerto de Buenaventura y vio cómo a pesar de que el puerto de Buenaventura no esté sistematizado totalmente, se vio como ese cambio y se pudieron ver cómo se mejoraron los procesos. Otras cosas que afectaron fue el uso del Telex, que es como un fax menos avanzado. Ahí se pudieron ver la aplicación de nuevas tecnologías. También en un abuelo que trabajó en Cortón de Colombia se vio la integración de SAP, que era un paquete para el control de información que ayudó para tener una mejor eficiencia dentro de la organización. Uno de los abuelos que entrevistamos trabajó en Carvajal. Uno de los abuelos que entrevistamos trabajó en Carvajal y pues estuvo como 36 años allá trabajando en la planta más manual. Luego pasaron un poco de todo lo que tenía como la animación de las máquinas. Y al final de la temporada que estuvo trabajando, participó y pues fue como, pues no se involucró totalmente, pero sí vio todos los cambios tecnológicos en cuanto a las telecomunicaciones, a las interconexiones con los nuevos computadores, los nuevos medios entre los gerentes, y se vio más como el precio y el valor al conocimiento intangible. Adicionalmente, una de las abuelitas que nosotros entrevistamos pues nos decía que ella sí vio mucho el impacto de pues, la tecnología porque ella trabajaba en un banco. Entonces que había el área de contabilidad, habían pues dos personas, o sea, habían dos turnos, en la mañana y en la tarde, y eran puras máquinas, o sea, puras máquinas manuales. Entonces que luego implementaron la tecnología y despidieron a todas esas personas porque ya el computador, o sea, ya realizaba todo el trabajo de ellos. Entonces que pues fue un impacto bastante negativo porque se olvidaban muchas personas. Algo que me pareció súper importante que contó mi abuela es que ella trabajó en la Universidad Valle durante 20 años y pues prácticamente como que vivió todas las etapas de los cambios tecnológicos que ocurrieron ahí. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes fue como el ingreso de la imprenta, que fue como de gran ayuda y fue algo que revolucionó prácticamente como el trabajo ahí. Ella cuando llegó allá trabajaban por medio de máquinas de escribir. Después un tiempo después que empezaron a trabajar con máquinas de escribir electrónicas y con el paso del tiempo le hicieron realizar un curso de computación y ya pasó pasó de las máquinas de escribir a la computación, que fue un cambio pues tecnológico muy grande. A mí también me contaron que una vez llegó la máquina, el transporte de los implementos para la máquina era muy demorado y poder conseguir la materia prima era muy difícil. De poderla traer a través del puerto de Buenaventura tenía mucha reglamentación y se podía demorar meses en llegar a algo que hoy llega en días. También me dijeron que la fuerza de trabajo era destinada a los hombres y que eso hizo que en la planta se quedaran hombres y la mujer era muy discriminada en esos trabajos de fuerza y que por eso le pagaban mucho menos. También me hablaron de que hubo un despido masivo de empleados, un abuelito que trabajó en Cartón de Colombia también, igual que ustedes, en busca de reemplazar esas nuevas necesidades. Entonces habían nuevos trabajos y nuevos puestos que eran administrativos y en ellos era que involucraba mucho más a la mujer por esa misma discriminación que tenían de trabajos de fuerza. Mira que ahorita que mencionas lo del puerto de Buenaventura, yo estaba discutiendo ahorita una idea con Nina. Bueno, en cuanto a la tecnología, uno de nuestros abuelos, pues, dos de nuestros abuelos trabajaron en el área de servicios. Entonces uno era abogado y trabajó pues en los juzgados y otro trabajó en una entidad financiera. Entonces la tecnología que ellos usaban ahí era, digamos en el banco, eran puras máquinas de escribir y calculadoras manuales. Y el abuelo abogado también trabajó solo con máquinas de escribir. Entonces, el abuelo que trabajó en la entidad financiera pues nos comentaba que él pues fue escalando y hubo un cargo que tuvo
que era en organización y métodos, y le tocó la época en que empezaron a implementar los computadores. Entonces pues que a él le tocó viajar a nivel nacional pues para implementar ese cambio, para dar capacitaciones acerca de eso, y que fue muy impactante en un principio, como decían mis compañeros ahorita, pues que les dio muy duro en un principio, pero pues a largo plazo fue bueno porque se facilitó el trabajo. Pero pues el impacto negativo de esto fue que pues hubo mucho recorte de personal. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión acerca de la hora de servicio? Pues es que del puerto de Buenaventura, aquí Lina estaba comentando, digamos que algo que relaciona la ola de servicios con la, digamos sí, con la yo tengo algo que hablar, pero de la ola agrícola, que casi no tocamos el tema. Daniel, una cosa. Dale, yo. Bueno, en la entrevista también que hice, mi abuelo me contaba que en las zonas de campesinos el transporte era más que todo a caballo, en mula, porque no había vías suficientes para llegar desde los pueblos hasta las fincas. Entonces ese era más o menos el medio de transporte. Ya en sitios pues más civilizados habían mayor cantidad de carros, pues no eran muchos, pero sí se veían ya carros, bicicletas, pero en las zonas campesinas eran pues animales como caballos. Complementando lo que decía él, mi abuela, efectivamente sus padres vivían en una finca, moviendo ese desarrollo agrícola que tenía el país, porque pues sí sabemos que Colombia, su punto más fuerte ha sido la agricultura, cosa que ya ha cambiado hoy en día, pero bueno, en esa época había ese concepto de que el lugar donde tú vivías era donde ellos mismos trabajaban, porque los abuelos de mi madre, los abuelos de mi abuela y sus familiares tenían una finca así en pueblitos o en los alrededores de las ciudades, y ellos mismos cultivaban para satisfacer todas sus necesidades. Digamos, tenían varias fincas y de pronto cultivaban unas cosas aquí y iban hasta allá en caballo. La diferencia de que ahora nosotros tenemos que movilizarnos y gastamos gran tiempo en llegar a nuestra empresa para producir lo que necesitamos. Mira que ahorita que mencionando del campo, pues los papás de mi abuelo, ellos pues también, ellos eran campesinos. ¿Alguien tiene algo que decir pues respecto a la ola de servicios o lo que veníamos hablando? Pues nosotros tuvimos abuelos que trabajaron más que toda la parte de servicios, pues supongamos unos fueron gerentes de bancos que prestaban pues un servicio a un cliente. La mayoría nos decían que al principio era muy difícil porque tenían que trabajar con libros y con listados, pero con el paso del tiempo y lo de la tecnología lograron tener una mayor eficacia y poder atender mejor a los clientes. Pues la mayoría de nuestros abuelos también eran más que todo el sector de los servicios, y en cuanto, digamos, teníamos uno que prestaba el servicio militar. Entonces él era un abuelo que era, digamos, era policía. Entonces él decía que el servicio que le prestaba a la comunidad era pues precisamente para la seguridad de ellos. Entonces que ahí el eje de todo eran pues las personas que tenían que cuidarlas. Otra parte también era el servicio de la educación. Tuvimos un abuelito que era docente, entonces ella nos decía que para trabajar, digamos, con los niños era muy difícil porque eran niños que no tenían, digamos, los recursos para ir a las escuelas. También la parte de servicios, hablamos de la logística, también tenía que ver con eso, porque uno de nuestros abuelos nos habló acerca del almacenamiento. Trabajaba en un ancianato, entonces decía que prestaba como ese servicio a otros abuelitos antes, y nos hablaba de que me comparaba o me decía eso a mí, que la logística debía ser una parte importante para el ingeniero industrial, porque es como lo que complementa la parte productiva de nosotros con la parte de servicio. Entonces decía que eso debía ser muy importante, que la logística era un trabajo bastante avanzado para esa época, a pesar de cómo lo hacían, que era muy manual, y que la calidad también en eso importaba bastante. Bueno, de acuerdo a mi abuelo, él tenía una empresa que era básicamente la importación de televisores y radios. Entonces él me contaba que él tenía, digamos, en esa época una gran ventaja sobre todos los demás por estar importando esos productos, y los productos que en esa época eran en cierto tipo innovadores. Con el tiempo él
él decía que él tenía una ventaja muy favorable hacia él por esas importaciones. Con el tiempo, viniendo ya los cambios tecnológicos, que empezó de pasar de tubos a transistores, entonces los transistores lo que hicieron fue que crearon como más competencia a nivel de servicios. Entonces lo que pasó con él es que él empezó como a perder esa favorabilidad que tenía pues antes, como ese como primer puesto que tenía antes de esa... Sí, eso. Entonces lo que pasó fue que le tocó empezar, como los transistores traían como una gama más amplia de productos, entonces tocó aprender, tocó ver cómo ser más competitivo en el mercado y así poder seguir como compitiendo ahí entre los primeros puestos para poder como sostenerse. Mira que respecto a eso, entonces, o sea, de lo que la mayoría han dicho, uno puede relacionar mucho la ola de servicios con la ola de la agronomía, porque la agronomía es básicamente tecnología y para vos desarrollar un buen servicio tenés que disponer de buena tecnología, como lo decía Ruiz ahora, que atender a los clientes era mucho más fácil si se tenía un computador, porque no tenía que andar con 1000 cosas de libros, de listas, bueno, en fin, de materiales. Bueno, alejándome un poquito del tema, pero algo que me parece muy importante y yo creo que todos se relacionaron mucho, fue la sensación de seguridad que los abuelos tenían en esa época. Para nosotros 4, nuestros abuelos fue algo que nos dijeron que lo que más extrañaban de esa época era eso, que las personas se sentían mucho más seguras y no como ahora que les da miedo salir a la calle. No sé si cómo hayan hablado los abuelos sobre eso, que por lo menos ellos podían dejar las puertas abiertas de la casa y no tener miedo de que los fueran a robar, se podían salir a cualquier hora y no sentían ese temor de que ahora, y por lo menos en nuestros casos, nuestros abuelos fue lo que nos dijo que más extrañaron. Mi abuelita eso sale y deja el perro adentro, cierra todas las ventanas, cierra... No sé si ¿Alguien más quiere compartir sobre esa idea? Pues porque por lo menos mi abuela así. Mi abuela hoy en día le pone candado a la reja de afuera, candado a la puerta y cierra todas las ventanas que ya tienen rejas. Pero algo diferente que hablaba un abuelo que era inspector de carreteras era que, pues, en cuanto al medio ambiente, esas cosas eran más amigables con el medio ambiente. O sea, antes no habían tantos carros, pues ya eran muy viejitos, no habían semáforos, no había casi cámaras y todas esas cosas. Y pues estas personas se preocupaban más por ser amigables con el medio ambiente que ahora. O sea, ahora ya hay mucha campaña y mucha cosa, pero por lo mismo, porque ya el medio ambiente está deteriorándose. Entonces era algo importante que resaltaba, y era que el medio ambiente era un factor importante para ellos. Mira que contraponiendo a esa idea que vos mencionas, Aira, mi abuelo no tenía ni idea de lo que hacía Coltabacos por el medio ambiente, o sea, no tenía ni idea ni de eso ni de responsabilidad social empresarial. Pero lo que sí, digamos, que le encantaba era que, por ejemplo, antes les tocaba, digamos, que llevar un proceso industrial muy lento sin máquinas. Y cuando llegaron las máquinas a la empresa, eso es que todo el mundo era aterrado porque salían como 140, 240 cigarrillos casi que por minuto, o sea, por segundo. Y eso pues como que revolucionó todo, porque entonces ahora ya solamente a ellos les tocaba suministrar y la máquina prácticamente hacía todo y lo hacía a toda y era revisar que alguno que otro que saliera malo, pero como que todo se agilizó. O sea, ahí es donde uno puede ver que la vida en esa ola industrial fue donde ya puso a 1000, y hoy en día pues, o sea, el día a día vos tenés que vivir así, vos te quedás dormido un momentico y ya te fue todo el día productivo. ¿Alguien? Respecto a lo del tema ambiental, mi abuelo me decía que pues, en donde él vivía había muchas zonas donde no había intervenido pues, como la tecnología ni el hombre, entonces eran como zonas muy naturales, había mucha vegetación, muchos animales, lo cual a lo largo de los años se ha ido reduciendo debido a pesar pues, que ya hay más construcciones. Entonces, digamos que como la conciencia pues, de cuidar el planeta era menor en esa época, pues como que ellos no sentían que habían daños en el ambiente. En cambio ahora cada vez se ha ido deteriorando debido pues, a las construcciones, a la intervención del hombre en las zonas naturales, que cada vez hay menos zonas ecológicas. Bueno, para